Antes de empezar con el vídeo, no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Twitch.com, BitChute y mi canal secundario Chemorpheus Revenge. Muy buenas hermanos, aquí está Chemorpheus con otro vídeo y hoy quisiera hablar un poco de lo que viene después de conocer y aprender la filosofía MGTOW. En otras palabras, la vida después de MGTOW. MGTOW es lo más parecido a la libertad absoluta que puede existir. Libertad absoluta, pero primero, antes de seguir, debemos definir lo que es la libertad absoluta. Libertad de hacer absolutamente todo lo que te dé la gana sin ningún tipo de ataduras. Ahora, si indagamos un poco más en esta definición, nos damos cuenta que estando en el estado que estamos, nadie puede obtener la libertad absoluta. Y por el estado en el que estamos me refiero a estar vivos y estar dependiendo de nuestros cuerpos para poder vivir de la forma que todos los mortales vivimos. Y con eso podemos llegar a la conclusión de que somos esclavos de nuestros cuerpos. Les tenemos que dar de comer, de beber y poder dormir también para poder funcionar el día siguiente y tal y cual. Bueno, entonces, habiendo demostrado que la libertad absoluta tal y como la conocemos no existe, ¿cómo deberíamos definir esta libertad de la que hablamos en MGTOW? Ya sabéis, una libertad en la que solo sois esclavos de lo mínimo. Muchos MGTOW quieren usar este argumento sobre la libertad para decir que un MGTOW puede casarse y tener novia y no renunciar al amor. Ya sabéis, ese amor que tanto nos quieren inculcar, pero que no existe en la vida real. Pero si analizamos bien estos tres elementos mencionados, los tres son cadenas imaginarias que voluntariamente elegimos ponernos a nosotros mismos, siendo el amor el único de esos tres que te puede dominar sin que te des cuenta, al menos que lo prevengas de raíz o que lo cortes de raíz. Vamos a explorar el caso de un esclavo africano en una plantación de un colonizador español. Y el escenario es América en los tiempos de colonización. Supongamos que ese africano le dice a un colega suyo, otro esclavo, que trabaja con él en los cultivos de algodón, que no le gusta ser un esclavo y que quiere ser libre. Ese esclavo africano empezó a desear ser libre porque semanas antes vio a otros tres africanos en la cima del monte montados en caballo con trozos de carne de ciervo que acababan de cazar. Y ese momento fue clave porque fue una píldora roja bastante amarga que le mostró que existe otro tipo de vida. Ese esclavo africano se preguntó a sí mismo: ¿por qué están ahí ellos? Y yo estoy aquí, bajo el sol, siendo humillado, siendo castigado, si no hago el trabajo tal y como me lo pide el amo. ¿Por qué no puedo descansar cuando el cuerpo me lo pide? ¿Y por qué tengo que pedir permiso cuando esos otros africanos estaban tan campantes en el monte? Una noche, esos africanos libres se encontraron a escondidas con el esclavo y su amigo. Les contaron el tipo de vida que viven, lo bien que se lo pasan y lo felices que son sin tener que aguantar latigazos en sus espaldas. Esos dos africanos que aún eran esclavos, al escuchar esas historias, se enfadaron mucho, porque no tenían ni idea de que había otra realidad aparte de la que estaban viviendo. Ellos se pensaban que por ser negros africanos, ellos no podían disfrutar de esa libertad que disfrutan los colonos europeos. Ese enfado es conocido como la Red Pill Rage. En ese momento, esos esclavos desarrollaron un odio mucho más profundo por sus amos y decidieron formar un plan de escape. Cuando por fin se escaparon, después de mucho esfuerzo y después de pasar días sin comer ni beber, se encontraron con el grupo de africanos libres. Ahí fueron recibidos como hermanos y no tardaron en adaptarse al nuevo estilo de vida. Un día, un grupo de colonos europeos atacó la acampada de esos africanos libres de noche, y después de un feroz tiroteo, los africanos salieron victoriosos y lograron escapar a otra zona más alejada. Uno de los esclavos, el que decidió seguir a su amigo, se veía descontento, y su amigo le preguntó: ¿qué te pasa? No sé,
pienso que me estoy arrepintiendo de haberme escapado. Es verdad que en la plantación no podía hacer nada, pero al menos me sentía protegido y no tenía que estar pendiente de defenderme de bandidos. Además, que la comida la tenía asegurada, al menos que me portase mal y me castigaran sin comer durante un día entero. Uno de los africanos libres escuchó la conversación y les explicó a los dos que su antiguo amo entró en la habitación de los esclavos de noche con otros 2 matones y lo cogieron a la fuerza para llevárselo a un sitio alejado. ¿A que no sabéis qué me iban a hacer? Me iban a descuartizar poco a poco y a dejarme tirado por ahí con vida, sin mis brazos, piernas ni nada, solamente con mi torso y mi cabeza, lo necesario para estar vivo, para que perros salvajes se coman lo que me quedaba de cuerpo. ¿Ves este dedo meñique que me falta? Exacto, fue porque ya habían empezado a descuartizarme. Hasta que me salvaron estos camaradas libres. La moraleja, que no estáis seguros incluso estando en casa de tu amo, ya que ese amo me acusó de mirar a su mujer de una forma que a ella le incomodó, y sin aviso vinieron a recogerme para matarme. Tienes razón, contestó el africano que tenía dudas. Pero no somos completamente libres. Si yo quiero ir cerca de la plantación, no puedo porque vosotros me lo prohibís. El africano libre contesta: nadie te impide ir cerca del área de la plantación. Es más, puedes ir ahora si quieres. Eres libre de hacerlo tal y como dices. Pero te digo de antemano que hay altas probabilidades de que te vuelvan a atrapar y que acabes igual o peor que antes. A lo que el africano con dudas contestó: entonces, vuestra insignia y vuestro lema no son verdaderos, ya que no puedo ser libre por completo y tengo que seguir unas normas o unas reglas. El africano libre responde: tienes razón, esto no es libertad absoluta, la libertad absoluta solo existe en cuentos de hadas, pero la realidad es mucho más diferente. Pero una cosa sí te digo, nosotros dependemos de nosotros mismos. Ese es el tipo de libertad que tenemos. Nadie podrá subyugarnos a nuestro gusto y tampoco tendremos que preocuparnos que nos hagan hacer cosas que no queramos hacer. Esto es lo más parecido a la libertad absoluta que podremos experimentar. Las únicas reglas inamovibles que debemos seguir son: no les hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran, no te acerques a ningún hombre europeo, no te acerques a las plantaciones, respeta a tus otros hermanos y si decides volver a la plantación, hazlo tú solo, pero no intentes convencer a ninguno de los otros del por qué es buena idea volver a la plantación. Y el africano con dudas le responde: pero no todos los hombres europeos son iguales. Los hay que están en contra de la esclavitud y los hay que incluso escriben artículos en los diarios sobre el por qué está mal la esclavitud. Tienes razón, responde el africano libre, pero piensa que la mayoría son iguales y que en raras veces uno de ellos puede ser genuino. Recordemos que la ley ampara al amo o al europeo y descuartiza al esclavo. Y además, la sociedad acepta la esclavitud del negro como algo normal y aceptable. Así que si te gusta la lotería, adelante. Acércate y hazte amigo de uno de esos hombres que forman parte de la excepción. Y rezaremos para que ese individuo no se haga pasar por alguien que está en contra de la esclavitud para quitarte la libertad esta que tienes cuando a él le dé la gana. Total, cuando lo haga, la sociedad le aplaudirá. El africano con dudas, sin saber qué responder, le dice al africano libre: pero eso no debería de ser una excusa para hablar mal del hombre europeo, y tampoco implica llenar de rabia a los demás y poneros en contra del hombre europeo. ¿Y qué más da que se hable mal de él?, responde el africano libre. Lo hagamos o no, nuestra situación sigue siendo la misma. Esos africanos esclavos que idolatran a sus amos acaban siendo carne de cañón en un abrir y cerrar de ojos, a pesar de ser tan serviles y buenos con sus dueños. Además, no hay nada de malo en prevenir a nuestros hermanos para que nunca se olviden de las precauciones que deben tomar y el por qué deben tomar dichas precauciones. El africano con dudas pregunta: ¿pero no crees que con esos conocimientos podamos tener una vida más balanceada en donde podemos frecuentar la plantación y a la vez evadir lo negativo de la plantación, o a tener un filtro que nos permita ver cuáles serían los hombres europeos que nos harían daño y cuáles no? El africano libre le responde: puede ser que en vez de 10 latigazos te den 5, y puede que
en vez de matarte de forma lenta, lo hagan de un balazo en la cabeza. Pero el resultado será el mismo. Seguimos estando en manos de ellos, dado a que la sociedad y las leyes los apoyan y les dan la razón, sean como sean. Ya pueden ser así, ya pueden ser de otra manera, la ley y la sociedad los apoya por igual. Entonces somos unos cobardes, reniega el africano con dudas. Estamos huyendo, y eso nos hace cobardes. El africano libre responde: poco me importa que me vean como cobarde, me considero un hombre libre. ¿Qué te piensas? ¿Que los de la plantación no viven con miedo? Una cosa es ser valiente y otra es ser subnormal al pensar que en la vida no hay que hacer algunos sacrificios y que no se puede tener todo de forma absoluta. Siempre hay que sacrificar algo para obtener otra cosa con más valor. Yo escogí sacrificar una estabilidad falsa y tóxica, en donde me tenían amarrado como a un perro y en cualquier momento se podían deshacer de mí, por una vida mucho más libre en donde yo tomo el timón de mi vida y la dirijo en donde más me conviene. Y en esta ocasión la pregunta es: ¿qué prefieres? ¿Renunciar a una libertad casi absoluta porque algún saltimbanqui te llame cobarde por la decisión que has tomado, o prefieres vivir con esa libertad tan cercana a la libertad absoluta que has estado experimentando con nosotros? Recuerda que la importancia que le des a lo que piensen los demás también son cadenas que te impones a ti mismo, igual o más gruesas que las que te ponía tu dueño o tu amo. El africano con dudas pregunta: ¿y entonces ahora qué viene después de esta libertad que me habéis ofrecido? ¿Cómo vamos a dar el siguiente paso? El africano libre contesta: depende de cada uno. Algunos volverán a la plantación con sus amos, ya que la libertad no es para todos. Otros se unirán con otros hermanos para crear grupos unidos en donde construirán infraestructuras en tierras más lejanas y eventualmente aprender un oficio y ayudar a los otros hermanos a ser más libres. Y también a esparcir el mensaje de nuestra filosofía. Otros se irán a otras tierras para vivir en plena solitud. Y otros buscarán el camino de la sabiduría y viajar a otros lugares para aprender de sus diversas culturas. Otros crearán pasillos subterráneos para poder intentar crear ciudades subterráneas. Otros intentarán inventar medios de transporte que les facilite irse de una punta del mundo a otra en cuestión de horas. Hermano, el camino es tuyo siempre y cuando tengas en cuenta las normas principales. Pero es que tengo miedo a morir solo, dice el africano con dudas. Todos vamos a morir solos, querido hermano, al menos que quieras abalanzarte a un grupo de personas con dinamita pegada en tu cuerpo para explotar en medio de esas personas y llevártelas contigo. Y eso sería algo muy malo. Siempre asegúrate que este tiempo que tienes extra, gracias a esta libertad que te hemos brindado, construyas tu jubilación para que cuando seas mayor no te hagan falta demasiadas cosas para vivir de forma adecuada. Y cuando el día de morir llegue, pues acéptalo como algo que forma parte de nuestra existencia y agradeciendo esta vida tan privilegiada que has podido experimentar. Obviamente, hermanos, esta es una historia que me he inventado para emular más o menos lo que nosotros los Micto estamos viviendo hoy en día. Obviamente, estas situaciones se diferencian en el hecho de que nosotros nos tenemos que alejar de las mujeres y que hay unos instintos más fuertes contra los que tenemos que combatir. El instinto de reproducción, el instinto de amar a una mujer y de protegerla, el instinto de formar una familia con una mujer y la falsa noción de que moriremos solos si no aceptamos a una mujer en nuestras vidas, sea cual sea el riesgo que haya que correr para hacerlo. Hay soluciones para cada uno de estos problemas. ¿No queremos sentirnos solos? Pues compramos una mascota. ¿Que queréis tener hijos? Usad ese dinero que ahorráis al no estar con mujeres para una madre de alquiler o adoptar a un niño en un país tercermundista. De hecho, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros primos, ya llevan nuestro ADN y lo van a propagar, sobre todo si son sobrinas. Así que si eso es lo que os preocupa, va bien saber que otros miembros de nuestra familia que llevan nuestra sangre seguirán propagando nuestro ADN. ¿Os hace falta amor? Pues ahí lo tenéis crudo, porque ese amor que queréis lo tenéis que tener vosotros mismos por vosotros mismos y no depender de otra persona, en especial en una mujer, para obtenerlo, ya que ella no lo siente de igual manera que nosotros. Y eso se lo debéis a la naturaleza y la dinámica sexual que tenemos los hombres y las mujeres. Ahora la pregunta del millón.
¿Qué viene después de MGTOW? Pues igual que ha respondido el africano libre, después de MGTOW viene lo que vosotros queráis. MGTOW os ha aportado los conocimientos necesarios sobre la naturaleza femenina, la sociedad, los medios de comunicación y sobre otros hombres más débiles que nos rodean. Ahora bien, cuando a un esclavo se le libera, es normal que no sepa lo que hacer, ya que ese esclavo fue acondicionado por métodos muy invasivos como lo son la tele, los otros esclavos adoctrinados, los diarios, las revistas, algunos cómics y algunos videojuegos. Ahora, de forma repentina, lo liberáis y esperáis de él que pueda decidir qué es lo que viene después de que se le haya quitado esas cadenas con las que lleva viviendo toda su vida. Y es por eso que tengo la costumbre de hablar sobre las cosas que hago yo para que algunos se motiven y decidan qué hacer con sus vidas después de aprenderse la filosofía MGTOW. Muchos se van a casar con una mujer extranjera en un país no feminista, cosa que veo más sensata que la de hacer lo mismo en un país feminista. Aunque también hay otros riesgos, pero por lo menos no hay leyes que apoyan esos riesgos. Así que ya sabéis, muchos MGTOW van a ser como el africano con dudas y no estarán cómodos siendo libres y querrán volver a la plantación. Y hay que dejarlos que se vayan a la plantación. Ellos ya saben los males que les esperan. Pero a la vez, si eso les hace felices, pues no nos queda otra que alegrarnos por ellos. Y ahora os hago la siguiente pregunta. ¿Qué habéis hecho de vuestras vidas después de que MGTOW os abrió los ojos? Podéis compartir vuestros progresos y en qué ha cambiado vuestras vidas en los comentarios. En mi caso, ya lo sabéis, he estado trabajando en Nueva York, me fui a la República Dominicana y a Haití para evaluar negocios que podía hacer ahí, me acabé comprando una mega casa en Haití para hacer un hotel. Invertí en criptomonedas en el momento adecuado, he estado manteniendo una dieta muy sana y también haciendo ejercicio de forma bastante regular. Medito cada día y estoy planificando mi jubilación por adelantado y también la de mis padres. Cuando tenga el hotel hecho, si me va bien, empezaré a viajar por todo el mundo, a probar comidas de diferentes países. Y ya saldrán muchas cosas más. Pero si os fijáis, en nada de lo que he dicho he mencionado a ninguna mujer, ya que de hecho la mujer se ha vuelto en algo de segundo plano, ya que he aprendido a apreciar mi paz y salud mental. A veces me vienen instintos que me dicen que necesito tener hijos, que tengo que embarazar a una mujer y tal y cual. Simplemente observo ese pensamiento, ese instinto, de forma pasiva y voy viendo cómo se desvanece poco a poco, sin reaccionar y sin responder a ese instinto. Así que, como podéis ver, sigo adelante con mi vida día a día, planificando proyectos nuevos de forma activa y sin estar estancado en el odio hacia la mujer. Yo, por ejemplo, no odio a las mujeres, simplemente entiendo cómo funcionan o cómo son, en combinación también al entorno feminista en el que vivimos, y por consecuencia me alejo de ellas. Obviamente, trato con muchas mujeres en el día a día, cosa que no se puede evitar. Compañeras de trabajo, las parejas de mis hermanos, primos, etc. Pero siempre las trato con mucho respeto y mantengo una distancia de seguridad. Las mujeres con las que comparto un lazo sanguíneo con ellas es otra historia. Mi madre, mis tías, mi hermana, sobrinas, primas, ya sabéis, etc. Estas mujeres son las únicas que me quieren de una forma más parecida al amor incondicional. Pero aparte de eso, nada. Y por último, quisiera recomendar a los creadores de contenido, sobre todo en YouTube, que si algún día quieren volver a la plantación y establecer algún tipo de relación seria con alguna mujer, que no intenten justificar sus decisiones y que se aparten de la creación de contenido por el bien de la comunidad y por el bien de la nueva relación que han decidido tomar. Que quieren borrar los vídeos para que la novia o la mujer que vayan a tener no se entere de lo que hicieron antes. Muy bien, aunque sería una pena porque muchos de esos vídeos son muy buenos, sobre todo los principales en donde se siente esa rabia o esa red pill rage. Pero si deciden borrarlo todo, pues bien, por ellos. Antes de acabar, quisiera dar las gracias a los que os habéis suscrito a mi canal secundario Che Morpheus Revenge y también a mi canal en BitChute.
Y quiero anunciar que gracias a los 1000 suscriptores que he alcanzado en el canal de Revenge, o Che Morpheus Revenge, voy a seguir con el formato de la voz del hombre. Para los que no sepáis qué es, la voz del hombre son entrevistas que les hago a mis oyentes en donde ellos me explican sus experiencias personales que les llevaron a seguir sus propios caminos. Y también darle oportunidad al público para hacerles preguntas a esos invitados. Si queréis participar, me podéis mandar un email a la dirección que dejaré en la descripción. Bueno, hermanos, eso es todo. No os olvidéis del pulgarcito para arriba y suscribiros a mis canales. Venga, hermanos, hasta la próxima. Chao.